Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina y esto es Esoteric Tarot. Y hoy vamos a estar viendo cómo va a seguir toda la situación Rusia-Ucrania, ¿sí? Desde ya los invito a mirar videos anteriores donde estoy hablando de Vladimir y su guerra contra el mundo y donde un poco les contaba de que cuando recién comenzó toda esta situación y yo les comentaba de que no iba a haber de momento ningún acuerdo, que esto se iba a extender en el tiempo, cosa que así pasó. Entonces vamos a ver ahora qué podemos esperar en los próximos tiempos con esta situación, enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Luego voy a ampliar un poquito con Vladimir, con el tarot gitano, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué es lo que viene, cómo sigue esta situación de la guerra Rusia-Ucrania. Desde ya los invito a todos los que son nuevos a suscribirse a este canal, formar parte de esta comunidad esotérica. Te voy a dejar en la cajita de descripción la página web para que puedas ir a chusmear todo lo que son servicios, consultas personalizadas, privadas, carta natal, revolución solar, lecturas de tarot, tu gran tablero y también cursos que tenemos disponibles en Escuela de Brujas. Así que darles la bienvenida y gracias a todos los que me apoyan siempre, gracias a todos los que me bancan. Gracias por compartir estos ratos conmigo. Vamos a ver entonces qué viene para Vladimir y Rusia-Ucrania. ¿Cómo sigue toda esta situación? Vamos a ampliar también un poquito con egipcio. Rusia-Ucrania. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo sigue? Bueno, acá tenemos cambio de ciclo, gana el más fuerte. ¿Quién va a ser el más fuerte? Tenemos un cambio de ciclo con la rueda de la fortuna y la fuerza. Y eso nos está marcando que acá puede ser que se acerque realmente un cierre para esta historia. Por supuesto, gana el más fuerte. El león, sí, gana... El león gana el león y ya sabemos quién es el león, ¿sí? Puedes ir a verlo en el video que hice de Vladimir y a través de sus configuraciones vas a entender muy bien quién es él. Entonces, siento que acá puede venirse un cierre de ciclo y ustedes pueden ver esto, ¿sí? Ustedes pueden ver esto que tenemos. La rueda de la fortuna con un cierre de ciclo. Tenemos al león, que es el que se impone, el más fuerte, y un rey de espadas invertido que queda al costado del camino, ¿sí? Y ya sabemos quién puede ser ese rey de espadas que va a quedar al costado del camino. Siento que acá viene un cierre de ciclo, ¿sí? Viene un cierre de ciclo. Tenemos también acá la suma sacerdotisa con el 9 de espadas. Y esto nos habla como de un momento donde empieza como un proceso, si se quiere, de maduración de todo lo que ha pasado. Un proceso de maduración de todo lo que este enfrentamiento ha simbolizado y tal vez una situación de conversaciones más adultas o más maduras, ¿sí? Por eso la suma sacerdotisa aquí que baja como a imponerse, a enseñar algo, ¿sí? Por supuesto que con el 9 de espadas lo que tenemos acá es una situación realmente de quedar como en un lugar de angustia, de desesperación, bueno, todo lo que queda después de una guerra, ¿no es cierto? La destrucción que nos deja como en una situación totalmente destructiva, donde hay que empezar de cero y no se sabe muy bien por dónde, cómo o con quién o con qué vamos a contar, ¿ok? Yo tengo acá el paje de pentáculos que nos está marcando, siento acá como el intento de un nuevo inicio, de un volver a empezar, tal vez con algún tipo de, ¿cómo decirlo? Como que siento que acá hay una especie de nueva luz que puede aparecer en este conflicto para empezar a trabajar sobre acuerdo o negociación, ¿sí? El 7 de bastos invertido. Al estar invertido nos está diciendo que el tiempo donde nos miramos de frente y nos confrontamos de frente se termina, ¿ok? Y tenemos acá también el 10 de espadas. El 10 de espadas nos habla como de
Fíjense la imagen que es tan fuerte, ¿no? El 10 de espadas es como una persona que está muerta, acuchillada por las espadas, ¿sí? ¿Y de qué nos habla? Es como al haber quedado en este lugar de destrucción masiva, que terminé acuchillado contra el piso, ¿sí? Perdiendo prácticamente todo, con tanta gente que ha perdido la vida en este enfrentamiento y demás, es como que siento que acá hay alguien que realmente dice, bueno, dejo de mirarte de frente porque entiendo que voy a seguir perdiendo vidas y voy a seguir perdiendo en un amplio sentido de la palabra. ¿Se entiende a lo que voy? Tenemos 8 de copas y el 8 de copas nos habla de ordenar una situación y marcharse hacia un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Por eso les digo que siento muy fuertemente acá que el fin de este ciclo está cerca. El fin de este ciclo de alguna manera está cerca. Tenemos acá también caballero de espadas invertido. Y el caballero de espadas invertido nos habla de vuelta, de que ya no voy a luchar, a confrontarte con mi espada de frente, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el caballero de espadas va con la espada a la guerra, o sea, esta es una carta muy representativa de los enfrentamientos y en este caso está invertida, entonces es como que siento que acá hay alguien que baja la espada. También caballero de oros invertido. Y esto nos habla como de que yo siento que esto no solo tiene que ver con, ¿cómo decirlo? No solo tiene que ver con que bajan la espada porque, como digo, gana el más fuerte, porque el ciclo se termina, porque hay un periodo de maduración de toda la situación, se va a buscar una luz para volver a empezar, ¿no? Para volver a, no sé, algún tipo de acuerdo para construir algo nuevo, diferente, como de volver a reconstruir tal vez, ¿no? Sino que además esto tiene mucho que ver con las tierras, los cultivos, todo lo que tenga que ver con el dinero, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la economía de los países involucrados, ¿sí? Especialmente lo siento mucho como para Ucrania todo esto, ¿sí? Pero quiero decirles que siento que son tantas cosas que ya se dan por perdidas o por complicadas, conflictuadas, realmente el shock es tan fuerte que esto nos está marcando que realmente hay alguien acá que baja la espada. ¿Sí? Bajan la espada. Yo siento que esto está llegando al final del ciclo. Tenemos acá un paje de espadas invertido. Entonces esto es como alguien que antes te decía quiero vale 4 y que ahora va a empezar a decirte, bueno, pensémoslo. ¿Se entiende a lo que voy? Hay alguien que acá va a bajar la tensión. Hay alguien que va a bajar la tensión, ¿sí? Tenemos al mundo detrás. Y siento que también esto es algo que puede venir en una situación como de, a ver, no como que el mundo lo pide, pero siento que acá el mundo, o sea, este conflicto ha afectado al mundo. Y siento que eso está tan en evidencia y se va a poner tan en evidencia que va a haber algo como de un pedido de razonamiento a nivel mundial para que realmente las cosas se calmen y que el mundo pueda entrar en una faceta un poco más, si se quiere, de armarse, de volver a empezar. Siento que acá, para este corte de ciclo de conflicto, en el que puede haber conversaciones y puede haber otro tipo de contactos y demás, para terminar con la situación, pueden interferir diferentes actores mundiales, ¿sí? Países o representantes, lo que sean los que intenten llevar un diálogo, ¿sí? Para realmente intentar llegar a un acuerdo. Si bien lo que tenemos es un 2 de copas invertidos que nos marca, como que siento que estos dos líderes no es que se van a sentar y van a llegar a un acuerdo como diciendo, bueno, listo, bueno, nos damos la manito y ya está, ¿sí? O sea, porque acá no veo ese acuerdo como de buena manera, ¿sí? Pero hay algo hay algo que se cierra. Las comunicaciones van a seguir siendo complicadas con idas y venidas, como con tempestad, ¿ok? Pero siento que acá, miren, tenemos el loco invertido que nos habla de un periodo donde ya las situaciones de actuar impulsivamente sin pensar en las consecuencias tremendas que, como vimos, tanto en la economía, en la tierra, como en la economía mundial y cómo esto afecta a cada uno de estos países y cómo ya
alguno ha quedado, ¿no? Realmente. Y lo que tenemos acá es el carro invertido. Al estar invertido, el carro no avanza hacia la guerra. Porque nos damos cuenta de que estamos peleando por algo que ya hemos perdido. O sea, nos damos cuenta que estamos peleando por una causa que ya está perdida. Entonces siento que acá hay alguien que se va a dar cuenta de todo eso. La torre invertida, la destrucción masiva que va a empezar a cesar, ¿ok? Y fíjense que tenemos acá el 10 de oros invertido. Como les dije, siento que acá hay uno de estos dos involucrados que no cuenta con los recursos, no cuenta con las armas, no cuenta con el apoyo que esperaba de alguna manera, no cuenta y además se está dando cuenta de que se está quedando en un caos, en una destrucción total, ¿no es cierto? Un país que va a tener que volver a reconstruirse desde la ceniza, sin recursos, ¿sí? Y yo siento que es tal el impacto que esto va a generar que por eso hay alguno de estos dos personajes que va a decir, bueno, el diablo gana la pelea, ¿sí? El diablo va a estar muy presente acá. ¿Por qué lo digo? Porque el diablo te ata y te domina. Como les dije, acá gana el más fuerte, el león. Y siento que acá el diablo te llevó a una instancia donde no te va a quedar otra más que doblegarte. Más que doblegarte. ¿Ok? El diablo es como que te ata y te deja ahí atado y te dice, bueno, ahora te quedas acá. Algo así. ¿Ok? 9 de oros, que nos habla de, bueno, un tiempo de intentar reconstruir, ¿no es cierto? Lo que sea que se pueda reconstruir acá. Un tiempo de mirar hacia el futuro. ¿Sí? Un tiempo de mirar hacia el futuro, un nuevo comienzo, planes, metas, nuevos planes, metas, ¿sí? Y tenemos acá el 5 de oros, dejar de estar en esta cosa de pedir ayuda, si bien todo esto es, bueno, mucha tristeza, ha llevado todo esto, mucha tristeza, muchas pérdidas, siento mucha gente que va a llorar por lo perdido, mucha gente que va a estar realmente un tiempo muy duro, un 6 de bastos invertido, siento que, claro, la bandera de triunfo al final del día no se la lleva a nadie, ¿no? Como algo de eso es lo que siento. 4 de espadas nos marca un tiempo de descanso. Un tiempo de descanso. 4 de oros, un tiempo de plantarse sobre lo que tenemos y quedarnos como estables, quietos. Y fíjense, 5 de bastos que nos está marcando el fin de la pelea, ¿sí? Y, por supuesto, un rey de copas que levanta su copa triunfante. Mucha tristeza, siento la gran injusticia que se manifiesta sobre esto, ¿sí? Porque sale la injusticia, no la justicia invertida, sale la injusticia. Pero bueno, creo que en toda guerra no hay ganadores ni perdedores, todos pierden, todos perdemos, ¿no es cierto? Y fíjense que tenemos el 6 de espadas, que nos habla de dejar algo atrás y movernos hacia adelante, ir hacia lo nuevo. Vamos a ver entonces un poco con Gitano, ¿qué podemos ver? Sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia-Ucrania. ¿Qué es lo que viene Rusia-Ucrania? Rusia-Ucrania. Bueno, acá sale claramente el oso de vuelta marcado, un pacto. Los ratones. El ancla que nos habla de detenerlo y el corte, el cambio repentino, ¿sí?
Debajo tenemos los pájaros con el corazón y el trébol, que van a llevar a... O sea, si bien como les dije, yo siento que acá es un momento complejo porque no es que estos dos actores se van a encontrar como en un momento de paz o de tregua, pero siento que hay algo que va más allá, es más grande que ellos, que es lo que lleva a que esto por lo menos va a tomar una pausa, ¿sí? Yo lo que siento acá es comunicaciones, ¿sí? Que vienen como un golpe de suerte, ¿sí? Donde la idea es un poco cortar con la tormenta, el conflicto, ¿sí? Y las muertes. Lo que siento acá con estas cartas también es que va a haber como una especie de pacto, trato, ¿sí? Que si bien está manipulado, entonces eso más adelante puede volver a detonarse. Ojo con esto, ¿ok? Porque está manipulado con la serpiente. Noticias, ¿sí? Donde aparece el oso, el más fuerte, ¿sí? Va a salir un poco el sol, pero ¿qué queda? Quedan los ratones con el látigo, que nos habla como de, bueno, un tiempo donde ahora queda, o sea, queda la miseria, queda la destrucción, queda la pobreza, el hambre, todo eso que se va a generar, ¿no? En torno a todo el hecho que sucedió. Y viene un periodo con el árbol donde empieza un intento de sanación de esta situación, ¿ok? Y siento que, bueno, sí, hay como yo siento, como dije, una gran tristeza, pérdida, siento un gran dolor, ¿no? Que queda marcado. El ancla marca un poco que todo ese dolor, esa tristeza y esa angustia se va a detener por un tiempo, ¿sí? A nivel de, fíjense, el parque, los lugares públicos, lo social, ¿sí? Entonces hay algo acá que se va a detener un momento, ¿sí? Y tenemos, como digo, bueno, el corte repentino, radical y las flores, que es como ofrecer un tiempo. No lo doy completamente por terminado el conflicto, pero siento que puede haber un tiempo de paremos la pelota, un tiempo. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a llegar hasta acá con esta lectura y de corazón espero que así sea, ¿no? Que esto termine, Siento que viene un fin de ciclo acá. Y luego voy a estar ampliando entonces con más información sobre Vladimir. Y bueno, desde ya agradecerles a todos por ser parte, compartir este rato conmigo y nos vemos en una próxima emisión.